Levítico capítulo 11, vemos que aquí Moisés se le revela la distinción entre los animales limpios y los animales inmundos. Dios le habla a Moisés y a Aarón y les dice que les diga a los hijos de Israel que estos serían los animales que ellos podrían comer y los que no podrían comer. Comienza primero su listado con los animales terrestres. Primero les dice lo que pueden comer. Dice verso 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Y luego señala los que no pueden comer, entre los cuales está el camello por ser inmundo, el conejo por ser inmundo, la liebre por ser inmundo, el cerdo por ser inmundo, no podían comer. Y vemos luego que habla también de que no pueden tocar sus cuerpos. Si tocan sus cuerpos inmundos, entonces también quedan inmundos. De forma general, después va a darlo de forma específica. Luego está los animales que viven en las aguas, nos dice el versículo 9. Nos dice que todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y los ríos, estos pueden comer. O sea, da primero los que pueden comer y luego da los que no pueden comer, los que son abominación. Y también dice que no pueden comer de estos animales ni tampoco pueden tocar cuando sus cuerpos estén muertos. Luego señala a las aves, en el versículo 13 dice, de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, y así empieza a dar toda una lista larga de las aves que no pueden comer. Ahí no nos dice qué aves pueden comer, solo las aves que no pueden comer. Luego también está en el verso 20 hacia adelante, los insectos, dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Señala entonces todos los animales que ellos no pueden comer. Y también señala que no pueden tocar a estos insectos, ¿cierto? Que estén muertos, porque si los tocan también quedarán ellos de forma inmunda o estarán inmundos. Y luego empieza a dar todos unos detalles también de cómo no podían o no debían acercarse a estos cadáveres, porque si tocaban alguno de estos cadáveres, entonces ellos quedaban totalmente inmundos, quedaban totalmente manchados. Da toda una lista detallada de esto hasta llegar al versículo 41, donde nos dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Y ahí nuevamente da una lista. También recuerda que no pueden tocar ni sus cadáveres ni nada, porque también quedarían inmundos. Termina este capítulo con estas palabras, verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen vuestras personas con animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Así termina entonces este capítulo. Si se dan cuenta, la categoría que usa es las categorías que está en Génesis 1, cuando crea las cosas, y vemos que aquí se refiere a las bestias, a las aves y a todo ser viviente. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 11 de Levítico? Lo que podemos meditar está exactamente al final, en las partes que leí de este capítulo, donde podemos ver que la distinción entre lo limpio e inmundo tenía que ver con un propósito, y el propósito era mostrar que el Dios al cual ellos servían era un Dios santo, esto es, un Dios apartado, y por tanto se esperaba que Dios tuviera un pueblo que viviera de la misma manera, de forma santa o de forma apartada. O sea, el vivir como santos no es vivir un día o una semana, sino que es vivir toda nuestra vida como santos, o sea, como apartados de qué, de lo inmundo, apartado de el pecado. Y ahora en el nuevo pacto ciertamente no seguimos estas distinciones de comida o de alimentación entre inmundo e inmundo de comida, sino lo que hacemos es en el sentido moral, que es alejarnos de todo lo que es pecaminoso, alejarnos de todo lo inmundo, todo lo vil, todo que va contra la palabra del Señor. Y es por eso que muchas veces podemos ver que el Señor nos manda y nos llama a limpiarnos de la vieja naturaleza, a limpiarnos de la vieja vestidura, a limpiarnos del viejo pecado, a alejarnos de todo lo que es pecaminoso y todo lo que es inmundo. Mi hermano, estás limpiándote de toda inmundicia, de toda maldad, de toda contaminación que va contra la voluntad del Señor. La segunda razón que podemos ver aquí que nos da el Señor
con esta distinción entre lo inmundo y lo limpio tiene que ver con que Dios dice que Él los hizo subir de la tierra de Egipto. O sea, está diciendo en otras palabras que Dios fue quien los liberó. Dios le ha dado la liberación de la esclavitud que tenían en Egipto, que es sin duda el símbolo de la liberación del pecado que vemos en el nuevo pacto. Cristo es quien nos ha liberado del pecado. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha hecho? Para que no vivamos como vivíamos antes. Como nos dice Efesios, que hemos sido predestinados para ser santos. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, es ser santo, es vivir de una forma apartado, mostrar que somos un pueblo distinto. Le da esta separación, esta distinción para que ellos se den cuenta que son un pueblo único, exclusivo y distinto porque Dios quiso que así fuera. Si uno le preguntara a un cristiano qué es lo que te distingue del mundo, cuál es la diferencia entre tú y el mundo, debería marcarlo sin duda el estilo de vida, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar frente a la misma acción, pero actuar de forma diferente. ¿Por qué? Porque somos cristianos y la palabra de Dios nos fundamenta todo lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Y la tercera razón que nos da aquí para hacer esta distinción es que Dios hace esta distinción para enseñarle al pueblo. ¿Enseñarle qué? Enseñarle a hacer la diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Aquí era para los animales, pero ciertamente ahora como cristianos nosotros tenemos que discernir, tenemos que aprender a distinguir entre lo que es santo y entre lo que es profano, entre lo que es la voluntad de Dios y entre lo que no es la voluntad de Dios. Para eso tenemos sin duda la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien nos ayuda a distinguir, quien nos ayuda a discernir, quien nos ayuda a pensar para poder ver la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos ha dejado el Señor en su palabra, poder distinguir. El Señor nos ha dado la salvación, la mente de Cristo, la escritura para iluminar y encaminar nuestras decisiones y nuestra vida y alejarnos de todo lo que es inmundo, de todo lo que es pecaminoso y vivir en Cristo y ser limpiados en Cristo y así poder elegir la voluntad del Señor en su palabra. Que el Señor les bendiga.